Hola chicos, bien. Ustedes ya realizaron la primera actividad que es este cuestionario de inicio de la clase, que es un diagnóstico para conocer más o menos cómo está el estado de sus conocimientos, si es que trabajaron en las primeras clases y si no, para saber cuánto es lo que más o menos manejan de la unidad. En la clase del día de hoy vamos entonces a partir con el cuestionario. Luego hay un video. Antes de hacer esta clase de PowerPoint, tienen que ver el video que está ahí en los recursos de la clase, porque si no, no van a entender de lo que se trata lo que vamos a hacer ahora. Bueno, si ustedes ya vieron el video, vamos a comenzar. Esta clase vamos a trabajar en base a este video que se llama Lugol, prueba del yodo, detección de almidón. Vamos a recordar algunos conceptos de la unidad que son fundamentales para poder hablar sobre este almidón y esta prueba del yodo. Vamos a identificar el concepto de almidón, vamos a reconocer la presencia del almidón en algunos alimentos, vamos a hacer una síntesis de la clase, una síntesis es un resumen y una conclusión de la clase. La conclusión sería entonces, ¿qué nos vamos a quedar? ¿Cuál va a ser el aprendizaje del día de hoy? Antes de comenzar la clase del día de hoy, recordemos un poco qué fue lo que vimos en la primera clase, que también está en este canal de YouTube. La primera clase hicimos una introducción a la unidad. La unidad se llama Nutrición y Salud, corresponde al área de biología. Por lo tanto, al hablar de nutrición y salud es importante definir qué significa nutrición. Y buscando el significado en un diccionario, podemos ver que la palabra nutrición tiene dos significados. Uno, que sería la acción de nutrir, y dos, que se refiere al conjunto de procesos, hábitos relacionados con la alimentación humana. Por lo tanto, es importante que cuando hablamos de nutrir, podamos reconocer de que nutrir y alimentar no son lo mismo, si bien son conceptos que están relacionados, pero no significan lo mismo. Cuando yo hablo de alimentar, estoy hablando de una acción donde yo ingreso o hago la acción de ingerir alimentos para poder sobrevivir. En cambio, nutrir es algo mucho más complejo, pues es un proceso que ocurre dentro de nuestro organismo donde vamos a obtener sustancias que son necesarias y fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Ahora, ¿cuáles son esas sustancias esenciales y necesarias? La clase pasada hablamos de que se llaman nutrientes y estos nutrientes nos van a permitir, ¿cierto?, eh, poder llevar a cabo este funcionamiento adecuado de nuestro organismo. Para poder nutrir nuestro organismo, debemos seleccionar correctamente estos alimentos que contienen estos nutrientes y para ello necesitamos entonces comprender cuál es la función que cumple cada uno de estos nutrientes para que cuando nosotros tengamos la posibilidad de elegir lo que vamos a ingerir, lo que vamos a comer como alimento, sea una decisión la más apropiada posible, tomando en consideración las características de cada uno de estos nutrientes. En el cuadro que tenemos en la pizarra no, sino que en la diapositiva, vemos que hay diferentes tipos de nutrientes. Hay dos clasificaciones principales que son los macronutrientes y los micronutrientes. En la clase anterior ya dijimos, ¿cierto?, cuáles eran estos macro y estos micronutrientes. Hoy día vamos a entrar un poco más en detalle para reconocer la presencia de estos nutrientes en alimentos de consumo habitual. Primero que todo, reconozcamos algunos conceptos fundamentales. Por ejemplo, el concepto de nutrir. Hay una diferencia importante entre alimentar y nutrir. Cuando yo me alimento, simplemente estoy haciendo una acción de ingerir alimento. ¿Cómo? ¿Sí? Es solamente una acción. En cambio, cuando yo me nutro, estoy hablando de un proceso que es biológico, ¿cierto? Que ocurre en el interior de nuestro organismo y que lo que hacemos es obtener las sustancias necesarias para que nuestro cuerpo pueda funcionar y pueda realizar todos sus procesos metabólicos. ¿Cómo se llaman estas sustancias? Su nombre es nutrientes. Y estos nutrientes se pueden clasificar como macronutrientes y como micronutrientes.
¿ya? Dentro de los macronutrientes están los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y dentro de los micronutrientes vamos a encontrar las vitaminas, minerales y también tenemos que agregar aquí el agua, fundamental para realizar procesos. Los macronutrientes son aquellos que aportan energía a nuestro organismo para que pueda realizar sus funciones. Los micronutrientes no aportan ninguna cantidad de energía, pero son muy importantes para que nuestro organismo pueda transformar esos otros macronutrientes, ¿cierto? Transportarlos y poder utilizarlos para obtener la energía y todos los beneficios que estos nos proporcionan. A partir del experimento que ustedes vieron en el video, aparece un concepto que es el de almidón. ¿Qué es el almidón? El almidón es algo que está presente en muchos alimentos. Ya es una sustancia blanca. Si nosotros la extraemos de los alimentos, es una sustancia blanca que no tiene olor, tampoco tiene un sabor. Puede estar granulada, puede estar en polvo y que es abundante en algunos alimentos, como por ejemplo en la papa o en los cereales. ¿Ya? Y se puede utilizar para diferentes cosas, por ejemplo en la industria del alimento, también para papeles y para la textil, para la ropa. ¿Ya? Les puse ahí en la imagen un envase de maicena, ¿ya? Que también se le conoce como fécula de maíz. Bueno, la fécula de maíz que proviene del maíz o choclo es almidón. Y como ustedes pueden ver, es un polvo blanco. Y yo creo que eso sí que lo han visto alguna vez en su casa, donde la mamá lo utiliza para hacer algunos tipos de alimentos, pero principalmente para espesar los alimentos, ¿ya? Y una cosa muy importante decir que este almidón, ¿por qué estamos hablando de él? Principalmente porque, como ustedes pueden ver ahí en la lámina, el almidón es un tipo de carbohidrato o también llamado hidrato de carbono. El concepto hidrato de carbono es sinónimo o es lo mismo que hablar de carbohidratos. Lo dejo claro para que no nos confundamos porque lo vamos a usar como sinónimos. Y un carbohidrato, como ya vimos en la lámina anterior, es un nutriente esencial que tiene una función específica a diferencia de la proteína y a diferencia de las grasas. Los carbohidratos o hidratos de carbono nos aportan energía de uso inmediato. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que ir a correr una maratón, lo más apropiado es que yo consuma alimentos que tienen un alto aporte en carbohidratos. Por ejemplo, los que aparecen en la lámina que están allí. Es importante mencionar que existen diferentes tipos de hidratos de carbono. Por ejemplo, como ustedes ven en la lámina allí, algunos son conocidos como azúcares sencillos, como la glucosa, la lactosa y la sacarosa. Y la glucosa, bueno, es algo que ya hemos mencionado, ¿cierto? Anteriormente, cuando hablamos de fotosíntesis y que las plantas producen glucosa. Bueno, la glucosa es un tipo de hidrato de carbono, por lo tanto, cuando yo como una lechuga, cuando me como un apio o cuando me como, por ejemplo, un brócoli, estoy comiendo organismos vegetales que hicieron fotosíntesis, por lo tanto, tienen o contienen en su composición orgánica glucosa o algún tipo de carbohidrato. Por ejemplo, puede ser el almidón, que está allí señalado con la flecha amarilla como un azúcar complejo. En el experimento que ustedes vieron en el video de YouTube, se observa que se puede realizar una prueba del Lugol, que es esta sustancia que está hecha en base a yodo, y se utiliza principalmente para poder reconocer la presencia de almidón en algunos alimentos. Y este almidón, al ponerse en contacto con el Lugol, presenta una coloración violeta oscura, que ya ustedes, como escucharon en el video, si lograron terminar de verlo completo, no es una reacción química, sino que más bien es un cambio físico que se produce, ¿cierto?, entre el Lugol y la molécula del almidón. Si analizamos un poco lo que se ve en el experimento, todos los alimentos que se utilizaron allí contenían almidón, porque todos adquirieron esta coloración, ¿cierto? Por lo tanto, todos estos alimentos, el pan, la manzana, la papa y el zapallo italiano, contienen almidón, que es un carbohidrato, es un tipo de carbohidrato. Ahora, la intensidad en la coloración, o sea, cuál se puso más morado que otro, eso está dado principalmente por las diferencias en las concentraciones del almidón que tiene cada uno de los alimentos.
A modo de síntesis o resumen de la clase de lo que hemos visto hasta el momento, podemos decir que la nutrición es un proceso que es biológico, ¿cierto? Y donde nosotros vamos a obtener aquellos componentes esenciales que contienen los alimentos, que se llaman nutrientes. Los hidratos de carbono o carbohidratos son un tipo de nutriente que nuestro cuerpo necesita. El almidón es un tipo de carbohidrato. Los carbohidratos nos aportan energía de uso inmediato para las funciones que realiza nuestro organismo. Podemos identificar la presencia de almidón en los alimentos utilizando este reactivo llamado Lugol, que está hecho en base a yodo. Y finalmente, que la manzana, el zapallo italiano, la papa y el pan contienen almidón en diferentes cantidades, por lo tanto contienen carbohidratos. A modo de conclusión, es decir, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Qué aprendizaje tendríamos que tener ahora al final de lo que estamos llegando de la clase? Es, primero, reconocer que el almidón es un tipo de carbohidrato, ¿ya? Que está presente en alimentos de tipo vegetal, por ejemplo la papa, el zapallo italiano, y también en algunos alimentos de origen vegetal, de cereal, como la harina con la que se hace el pan, y en las frutas. Ahora, la concentración de almidón varía entre un tipo de alimento y otro, siendo la harina de trigo y la papa quienes presentan una mayor concentración de este tipo de carbohidratos. Por lo menos estos alimentos son los que vimos en el video. Y finalmente, que al comer este tipo de alimentos, estamos incorporando a nuestra dieta un tipo de carbohidrato que nos va a proporcionar energía de uso inmediato para realizar las funciones de nuestro organismo. Muy bien, chicos. Hemos llegado al final del PPT y ahora lo que corresponde es que pasemos a hacer un cierre de la clase, y ese cierre es un par de preguntas que vienen a continuación en un formulario o en un pequeño cuestionario que aparece a continuación de este archivo. Y la idea es que lo contesten de la mejor manera, ¿cierto?, a partir de lo que aprendimos, y si por ejemplo hay algo que no se entendió o no quedó claro, también les voy a dejar un espacio allí para que puedan escribir sus dudas y yo así puedo alimentarme de sus dudas y puedo preparar algo para la siguiente clase o gestionar alguna forma de aclaración de dudas. Bien, gracias.